Dicen que hay 7 personas en el mundo iguales a nosotros, pero seguramente hasta entre ellas algo nos hará distintos. Y eso puede ser una interpretación artística de la ciudad a manera de sudadera, una colaboración entre Puentes y la fotógrafa y arquitecta Sarui Sangochian. Una perspectiva única de la Ciudad de México en edición limitada. A la venta en puentes.me/tienda. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y estamos a punto de escuchar un episodio nuevo de Fierros, un episodio en el que nuevamente puede uno ir palomeando el nombre del invitado en el currículum. Estuvo con nosotros Guadalupe Ferrer Andrade, exdirectora de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y por supuesto de la Filmoteca de la UNAM. Acaba de dejar el puesto hace muy poquito porque el nuevo director, que es Hugo Villa, también un gran amigo de Cine Garage, va a tomar posesión. ¿Por qué invité a Guadalupe? Pues bueno, más allá de su currículum impresionante, que incluye la coordinación del Centro de Investigaciones Documentales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, directora de Cinematografía y de la Cineteca Nacional, directora general de Televisión Universitaria en la UNAM y por supuesto directora también de Promoción Cultural cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía. Además de todo eso, es una persona a la que le apasiona el cine, la historia, la conjunción de estas dos actividades y que creo que y por eso la invité a este programa, merecía que le expresáramos nuestro agradecimiento por todo el trabajo hecho en la Filmoteca, que es justo de lo que viene a platicarnos ahora. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hace en la Filmoteca? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Y nos da unos detalles bien interesantes. Quédense, de verdad, programón con Guadalupe Ferrer. Vamos para allá. Ahora sí, vámonos con la entrevista con la maestra Guadalupe Ferrer, que esta tarde honra los micrófonos de Cine Garage y de Puentes, viniendo a platicar con nosotros. Guadalupe, de verdad, mil gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a nuestro estudio, por estar aquí con nosotros. No, me da muchísimo gusto, Eric. Gracias, al contrario. Pues bueno, como te decía antes de abrir el micrófono, estoy muy interesado en que la gente, a través de ti, de tu trabajo y de esta plática, revalore mucho del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, de la dedicación, de los sacrificios, pero también de las satisfacciones que deja el paso por la Filmoteca de la UNAM, por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la universidad, que va a llevar tu aroma por muchos años todavía, y me gustaría que le contaras a la gente qué se siente haber dejado a la dirección y a la Filmoteca como está ahora, ¿no? Con tantas películas restauradas, con una imagen revitalizada como prácticamente muy poca gente lo veía hace quizá 20 años, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción tuya personal en el paso en la Filmoteca? Bueno, me da gusto que empecemos por las satisfacciones, porque en ese sentido quiero decirte que los sacrificios valen la pena. Lo que es muy importante para estar muy clara de una gran satisfacción es haber tenido la oportunidad de involucrarme en el trabajo de la recuperación de la memoria. Precisamente Guillermo del Toro, en una entrevista que le hacían en la televisión breve, decía algo que parece un lugar común, pero que sin embargo creo que hay que recalcar sistemáticamente. No somos nada sin el pasado. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de encontrarte en un medio en donde te dicen vamos a recuperar una parte de la historia, dices, sobre todo, por lo menos porque con respecto a mis propios intereses, la historia me parece fascinante,
dices, no, bueno, ya de por sí esto es un privilegio, ¿no? Entonces llegas a un lugar en donde te encuentras los documentos, en este caso películas, en donde un país se cuenta desde que tuvo oportunidad de echar mano del cine, y se cuenta, parece mentira que, porque mucha gente diría, ¿qué te pasa? Es un espectáculo el cine, la gente hace entretenimiento, el cine es ficción, la ficción está basada en la imaginación, en algo que se inventa, pero resulta que no, que el cine está absolutamente atravesado, aún en estas historias de ficción, permeadas por la creatividad y la imaginación del creador, incluso de los productores que contratan un guionista y un creador, está absolutamente atravesada por lo que es la vida de nuestro país. Está atravesada por nuestros paisajes, esto que llamamos locaciones en las películas que demuestran lo que pueden ser nuestras ciudades, pero está atravesada también por la forma en que, a pesar de tratar de construir en algún caso historias mágicas, en realidad concebimos el mundo. Entonces, encuentras, en este caso, la Filmoteca, un gran acervo casi inabarcable para el trabajo humano. Horas hombre ahí es de locos, porque además tienes que trabajar mucho en identificación, tienes a veces nada más fragmentos de películas que no sabes dónde empiezan, cómo terminaron, ni cómo se llaman, pero que de pronto identificas ahí, pues como te decía, un espacio. Hombre, está en 1940 la estación de trenes de Tacubaya, fantástico, que dices, esto me reconstruye de alguna manera mi pasado, no el mío personal, estoy pensando en nuestra nación. El otro día, en una plática, en una conversación con un periodista extranjero, él me decía que por qué habíamos optado por hacer recientemente tantas películas dedicadas a el narcotráfico, al crimen, esta parte tan trágica con la que nos estamos enfrentando, y polarizando por otro lado con comedias de clase media, ligeras, absolutamente frívolas. Y yo le decía, no estamos haciendo más que retratar realmente, por lo menos estas dos situaciones frente a las que nos encontramos. Es probable que el público a lo mejor ya no quiera irse a meter a una sala a ver, a que le digan, mira lo que está pasando. Es probable que al mexicano no le guste verse en pantalla, a muchos mexicanos. Es probable que no quiera decir, eso me representa, pero sin embargo, en términos de un archivo cinematográfico, en términos de la memoria histórica, eso también somos nosotros, ¿no? Y a mí me parece muy apreciable que con el paso del tiempo esto pueda ser conservado, para que no se nos olvide, ¿no? Para que podamos tener presente teniendo pasado. Es una especie de mapa, ¿no? De diario social y cultural. Este era el México de principios del siglo XX, Exacto. Este era el México de principios del siglo XXI, y el cine en esta visión más esférica, no solamente la de, lo voy a entrecomillar, el cine de arte o el cine culto, en esta visión esférica donde están las comedias, están las aventuras, están las películas de acción y de narcos, nos va diciendo qué estábamos pensando y qué estábamos platicando o qué teníamos que platicar para dar el siguiente paso, ¿no? Claro, claro. Me gusta que traigas a colación, por ejemplo, películas el western americano, que para nosotros es nuestra propia película de vaqueros. Estoy pensando en Los Hermanos del Hierro, por ejemplo, esta extraordinaria película. Caramba, hombre, tenemos una lectura distinta de la que tienen los norteamericanos, por ejemplo, de su propia vida en este sector de la población, ¿no? Entonces, sí tenemos una manera distinta de ver las cosas. Y sí es muy importante preservar eso, porque eso para nosotros también es muestra de identidad, ¿sí? Ahí hay una información de cómo somos de cierta manera, ¿cierto? No todo México es un mundo de rumberas,
pero fue fundamental poder aglutinar y preservar toda esta historia construida sobre la vida del cabaret en los años 40, 50. Sí fue un referente, sí era un referente de parte de la población, y sí era una manera de concebir también las cosas, por no dejar de lado con música fantástica, claro, que se hacía. Tenemos unos compositores fantásticos, ¿no? Entonces, me dices, ¿cuáles son las satisfacciones que dejas? Pues mira, las satisfacciones que te deja haber estado en la Filmoteca. La primera fue tener contacto con todo esto. Es alucinante. Yo le decía ahora a Hugo Villa, que me sucedió en el cargo, le decía, Hugo, es que no lo vas a poder evitar, te va a dar una cosa que se llama mal de película. O sea, ya te pega de tal forma que de todo es fascinante. Que alguien venga y te diga, encontré 4 fotogramas de Lombardo Toledano en no sé dónde, o bueno, no te quiero ni decir el valor que tiene el archivo de las imágenes de la Revolución Mexicana que nosotros tenemos. Es de una riqueza extraordinaria, a pesar de que se perdió muchísimo, porque nadie pensaba, sobre todo a principios del cine, que había que preservar esas películas porque iban a ser parte de la historia. Muchas veces se pensó que la película, mientras era útil para generar ganancias, pues entonces servía. Cuando ya no importaba. No podemos olvidar que el cine tiene estas 2 vertientes enormes, que una es el arte y la otra es industria, ¿no? Y que en este encuentro pues hay muchas cosas afortunadas y a veces muchas cosas desafortunadas, ¿no? Si yo supongo que un creador piensa que una obra hay que preservarla, no estoy tan segura que un productor, sobre todo de aquellos principios, ahora ya le han encontrado cómo sacarle mucho jugo a sus obras, pero que valdría la pena guardar algo que ya no iba a poder explotar comercialmente, ¿no? Pero entonces te encuentras con esto por hablar de mucho que se perdió. El cine silente no sobrevive, pues yo creo que ni el 0.02% de lo que se produjo. Pero bueno, te encuentras con este fondo extraordinario de la Revolución Mexicana. Tú tienes las fotografías extraordinarias del Archivo Casasola, pero cuando los ves moverse, ¿no?, es muy impresionante, o por lo menos así me parece a mí. Yo adoro la historia de nuestro país, la respeto enormemente y creo que esa fue una epopeya de trascendencia extraordinaria. Entonces, ver a los artífices, y cuando digo a los artífices no solo me refiero a Zapata, a Villa, a Carranza, a Madero, incluso a los malos, a Huerta, a todos ellos, me refiero al pueblo. O sea, cuando ves a ese pueblo recibiendo a Madero en la Ciudad de México, cuando lo ves en su entierro, incluso en su vida cotidiana, y dices, ahí estaban, sí lo hicieron, y ellos lo hicieron, es muy, muy, muy imponente. Por eso, en ese periodo en el que yo estuve, que coincidió además con los 100 años de la Revolución Mexicana, fue que tomamos la decisión de hacer una película, La historia en la mirada, dirigida por José Ramón Miquela Jáuregui, en donde nosotros pudiéramos volver a poner en pantalla, ¿no?, todas estas imágenes, tratando de hacer que se acercara a una visión joven, moderna. Tú verás, si ves esa película dices, oye, pero es que en algunas escenas se reventó mucho el grano. Sí la hicimos en un formato que no era el original, ¿no? O sea, la abrimos a Cinemascope, entonces tú sí ves que la pantalla se llena, que no se queda el cuadrito, el fotograma antiguo. Pero lo que logramos, que para mí fue fantástico, aunque se reventara el grano, fue que jalamos los rostros de las gentes, no solo de los personajes estos notables, sino de las gentes que iban arriba, trepadas en un tren, que siempre aparecían como unas hormiguitas ahí arriba. ¿Y qué rostro tenían ellos? Y entonces logramos acercar esos rostros y ponerlos en primer lugar. Esa es una satisfacción enorme. El trabajo de Miquela Jáuregui fue fantástico. La música de Gamboa, vaya, ¿qué te puedo decir? Le da a la película una atmósfera, la acoge fantástico. Luego, la Filmoteca, con un trabajo que la antecede,
de muchos años, en donde hay gente que ha dado mucho por con esta pasión que yo te puedo decir que siento, la han tenido ellos, pues ha rescatado las 3 películas de ficción silentes que se conservan hasta el tiempo, hasta ahora, gracias en buena parte a la intervención de el maestro Ahorita checamos el dato. no, pero cómo no se me va a ir mi amigo de toda la vida, el doctor Aurelio de los Reyes. Aurelio de los Reyes. Gracias a la participación de Aurelio, que supo que tenía en sus manos muy joven algo que valía mucho la pena y llevó a que se protegiera en la universidad, en la Filmoteca de la UNAM. Esos 3 de largometrajes de ficción, ahora tú los tienes restaurados. Se ven, pues nosotros queremos pensar que casi como se vieron cuando se estrenaron. Están en los distintos formatos. Ahora tienes en 35, en Blu-ray, en DVD, en HD. No, en HD. Y por supuesto en cinta LTO, que es como estamos preservando ahora los acervos cuando no tenemos suficiente dinero para tener material fílmico. Ya están ahí salvadas 2 películas de 1901, una de 26, otra de 1927 y una de 1917, Tepeyac. Está un trabajo extraordinario que también ha hecho la Cineteca Nacional con el automóvil gris, pero el automóvil gris era un capitulado, no estuvo concebida en su época silente como una película, sino como una serie de capítulos. Entonces, bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Diciéndole a este país, cuando empezaba la incipiente industria, se hicieron cosas súper interesantes. Nosotros mandamos a Londres a un festival de cine silente, el Tren Fantasma, y nos encantaban los comentarios, porque, o sea, los comentarios de la reseña para anunciar la película, porque decía, movimientos de cámara inusitados para la época. Y claro, ya cuando percibes bien, dices, sí, estos andaban en el puente de Metlac, que es un puente tremendo ahí en Orizaba, trepados, peleándose arriba de los carros del tren, de a de veras, vaya, era una película, pero estaban realmente ahí subidos, ¿no? Haciéndose, y veías que la cámara agarraba la escena fantástico. Entonces, no, bueno, esas son grandes satisfacciones, el sonido de La mujer del puerto, la segunda parte de La historia en la mirada, que ahora se llama El poder en la mirada. La historia en la mirada va de 1907 a 1917, y El poder en la mirada, que está por terminarse ya, bueno, está terminada, pero está ya para poder salir, igual hecha por Miquela Jáuregui, con música de Gamboa. Esa va de 1918 a 1929, que es la formación del PNR, ¿no? Y ahí, con estas imágenes, tú ves a ese México que está vaya, cómo está el petróleo por todos lados, cómo se está industrializando después de la revolución, cómo se están pavimentando las calles del centro de esta ciudad. O sea, es muy emocionante, y claro, con estos estadistas que lo fueron, Obregón y Calles, ¿no? Que es su momento. Pero bueno, entonces, esto compuesto por las imágenes de la revolución, estas 3 películas de ficción completas del cine silente, pues decía, El sonido de la mujer del puerto. Trabajamos con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cosa que a mí me pareció un encuentro fantástico, porque la Academia vio muy rápido la importancia de fortalecer el apoyo para la restauración, que ese es un tema del que podemos hablar, y ahí no están las satisfacciones. Con la Academia sí, pero los sacrificios para que se entienda, porque hay que restaurar. La Academia inmediatamente, de manera muy generosa, aportó fondos, y con ellos restauramos estas 3 películas silentes que te digo, con sus recursos que nos dieron, pero también trabajamos para ellos en la restauración de La Barraca, que ya es una película, pues es la primera película que gana el Ariel, es de uno de nuestros directores más emblemáticos, Gabaldón,
y es una película sumamente interesante porque está hecha con una gran cantidad de personajes que vienen del exilio español. O sea, se reúnen muchas cosas que si tú no solo te vas, te sientas y dices, ¡ay, qué buena película!, sino además te pones a pensar un poco cómo se construye y por qué en ese momento también hay muchas respuestas sobre tu propia historia, ¿no? Dos monjes que lo restauramos con el apoyo de la organización de Martin Scorsese, que da para restaurar películas, y también restauramos redes con la misma fundación. Entonces, bueno, sí, este trabajo, ¿qué te puedo decir? Es un vicio, es apasionante, es muy, 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 muy gratificante. Pues hablemos de la restauración entonces, porque creo que el tema justo de la restauración, de volver a hacer las películas visibles lo más cercano posible a su punto de partida cuando fueron lanzadas, está ahora en el tema de la gente que va al cine y la gente que va tanto a la cineteca como a la filmoteca, como al cine, la gente que ve el Oscar, la gente que está checando las películas viejas. El tema de la restauración está de nuevo en la plática. O sea, la gente está dando cuenta que las películas tienen que, no solo tienen que rescatarse o conservarse, sino que tienen que restaurarse. Es decir, que tenemos que recuperar esas imágenes, recuperar esos colores, como se recuperan a veces los colores y los trazos de una pintura también muy vieja, o de, no sé, un códice, ¿no? Claro. Ahora la gente sabe que esas películas tienen que pulirse, limpiarse para rescatar su textura original, sus colores originales, sus luces originales, y poder verlas como el creador las tuvo en un principio en su mente. Háblanos de la restauración y háblanos de lo difícil que es que muchas instancias y la gente que tiene los dineros diga, ahí está, vamos a rescatar esta parte de la historia, vamos a restaurarla y luego vamos a conservarla. Claro, mira, efectivamente, o sea, las satisfacciones es cuando consigues que sucedan estas cosas. El tránsito para lograrlo en muchos casos es complicado porque por supuesto que hemos encontrado, como te decía, la actitud tan generosa como la de la Academia, la de la MAC, pero ahí estás hablando sobre una obra en particular. Pero cuando tú agarras y dices, tengo que conservar 35,000 títulos, por decirte una cifra, que pueden llegar a ser 450,000 rollos de película, estás diciendo cómo, en qué condiciones, cómo genero primero toda esta parte de llegan las películas y cómo las identifico o logro la mayor identificación posible, y luego las meto a un lugar en donde no se sigan deteriorando. No son bodegas, son bóvedas, y estas bóvedas tienen que tener una condición específica de temperatura y de humedad, en donde el equilibrio de estas permite que la película, detener el deterioro de la película. Algunas veces recibes, o muchas veces, películas que ya vienen dañadas con el síndrome de vinagre. Este es un mal que ataca a la película. No hay que olvidar que la película es un elemento químico, entonces pues sufre deterioros, alteraciones. Así. Entonces vienen con el síndrome de vinagre, tienes que encontrar la forma de parar ese síndrome, la tenemos muy identificada, se hace en la filmoteca, con un desecante molecular, sellas la lata, pero tú sabes que el chiste no es dejar que pues ahí sino se quede, sino si ese material es de prioridad histórica, si es muy importante, tú tienes que saber que esa película la tienes que copiar y que para seguirla protegiendo ya en un material que no esté afectado por el síndrome de vinagre. Eso cuanto a vinagre, pero los archivos, en este caso la filmoteca, tiene una gran cantidad de materiales en nitrato. El nitrato fue el soporte en el que todo el origen del cine, en el que se hizo el origen del cine, y todavía se hicieron muchas películas de nitrato hasta finales de los años 40. Entonces el nitrato se sulfata. Es dramático porque ahí no solo empiezas a ver el deterioro que se carcome, sino se vuelve polvo. También las películas se encogen, ¿no? Entonces tú dices, para salvar este pasado, yo tengo que
tener condiciones que me permitan tanto conservarlas lo más posible mientras las puedo atender, y cuando ya las voy a atender tengo que tener los materiales para atenderla. O sea, tengo que tener el laboratorio que me permita transferirlas, que me permita hacer copias nuevas, que me permita trabajar con las películas que están encogidas, cómo voy a lograrlo. Afortunadamente ahora la tecnología digital nos está dando grandes ventajas, porque el escáner está ayudando muchísimo a lograr que este encogimiento, por no decir ya el deterioro, rayas, y a veces, en algunos casos, con falta de información, rellenar, ¿no? Entonces sí es fantástico esto, pero también tienes que tener a alguien que te esté diciendo, y en general ojalá sea un buen fotógrafo, cinefotógrafo, que te esté diciendo, vamos a hacer la corrección así, ¿no? Estas eran las luces. O sea, es un trabajo de equipo que requiere muchos recursos y que afortunadamente hoy, por ejemplo, bueno, ¿qué te puedo decir? La Biblioteca del Congreso en Estados Unidos logró que el gobierno de los Estados Unidos reconociera cada año 25 títulos que tenía que salvar para la memoria y que aportara todo el recurso para su restauración. Sin preguntas. Ahí tienes una lista cada año que lanza la Biblioteca del Congreso, que seguro lo hace con base en un consejo que determina qué es lo valioso. No creas que lo que tienes son las puras obras de Hollywood, tienes películas de cine independiente, han encontrado cosas fantásticas, por ejemplo, de filmaciones de autores afroamericanos, de casi de principios del cine industrial. Entonces, eso lo han logrado, ¿no? Nosotros no hemos logrado ni tan siquiera que en el artículo correspondiente a la preservación se abandone la ambigüedad de lo que esto significa. Y, por ejemplo, la Cineteca Nacional, que es la que tiene la autoridad para recoger la copia de cada película que se exhibe en este país, recibe el material como lo tiene que recibir. Entonces hay productores que les parece que es muy caro hacer lo que tienen que hacer para dejar una copia en el acervo de la Cineteca, y entonces llegan con un DVD. Va a haber una época de hoyo negro porque no va a haber cómo proteger el deterioro, que eso sí ya está probado, de estos formatos como el DVD. Pero además lo que es más absurdo y dramático es que hoy, que los productores han encontrado que sus películas están adquiriendo nueva vida con el surgimiento de un montonal de plataformas digitales en los distintos canales, incluso de televisión, que no solo están aquí en México, sino que también tienen en Estados Unidos, y que han podido recuperar muchísimas de estas películas gracias a que estaban guardadas en la Filmoteca, claro, o en la Cineteca. Gracias a eso, si no, nada más tendrían el título propiedad de los derechos, pero no tendrían ningún material que dar. No tengan la conciencia, o por lo menos los nuevos productores, no tengan la conciencia de que esto es prioridad para ellos, para su historia, ¿no? Para poder reusar sus materiales con el tiempo. La verdad es que muchos productores sí fueron conscientes, no estoy haciendo tabla rasa. La Filmoteca de la UNAM, que no tiene este derecho de recibir por depósito como lo tiene la Cineteca, recibió muchísimos depósitos de los productores. Voluntarios, digamos, ¿no? Exactamente, hay Wallerstein depositó, los Rosas Priego depositaron, o sea, grandes casas productoras de nuestro país resguardaron su material en la Filmoteca. Pero sí es un problema, y es un problema que está sucediendo ahora, y lo está padeciendo la Cineteca Nacional, y cuando lo padece la Cineteca Nacional, es que no son un grupo, una entelequia y que quién sabe qué quiere, lo está padeciendo la memoria de nuestro país. Entonces sí es muy importante que en este país el artículo que corresponde a cómo debe hacerse la entrega de los materiales a la Cineteca Nacional quede perfectamente definido en la ley. En qué características, en qué condiciones, mínimo en el formato en el que se va a exhibir. Claro. Mínimo, ¿no? Y luego
imagínate que algunos te quieren entregar, por ejemplo, un DCP, que es esta forma en la que hoy se exhiben pantallas de cine comercial, encriptado. Entonces dices, no, pues llévatelo, porque si no se puede abrir, no sirve de nada. Y esto al principio se lo estaban haciendo al archivo, a la Cineteca de la Academia de Hollywood, ¿no? Que decía, bueno, sí, me tienes que dar las que ganaron, ¿no? Y me las das encriptadas. Pues esto es como un absurdo, una locura. En fin, entonces lo que sí es muy importante es que se contemple que preservar el cine es tan importante como preservar. Tú no dirías, ay no, que acaben con la Biblioteca Nacional, ay no sirve para nada la Hemeroteca Nacional, jamás, ¿no? Son libros que nadie lee, son libros que se empolvan, eso es falso. Además ni te atreverías o sea, no. Si fueras un político, bueno, te hundes para siempre. Pues así tiene que ser considerada la Filmoteca, la Cineteca, los archivos de cine. Tienen que tener un rango de valor de ese tamaño, ¿no? Como preservadores de documentos fundamentales para la historia del país. Y es importante que no sea una simulación. Para que esto funcione, tiene que tener las herramientas para preservar. Y no es barato. No es barato. En la Filmoteca en particular, te lo digo, hemos hecho muchas cosas con muy pocos recursos. Ya la universidad tuvo la generosidad, porque la tuvo en 1960, cuando González Casanova, Manuel, decidió formar la Filmoteca de la UNAM, la universidad dijo, adelante, ¿sí? Pero hay que seguir contemplando el valor que este archivo tiene para la historia del país y entonces hay que seguir apoyando con las renovaciones tecnológicas, con los recursos de mantenimiento. Bueno, tú imagínate, la Filmoteca tiene 8 bóvedas para acetato y 7 de nitrato. Son cosas, o sea, las de acetato que tienen que estar climatizadas todas, con un control de temperatura muy exacto. Bueno, pues a veces sí, yo creo que puede pasar hasta en hospitales públicos de este país, pues teníamos 20 años con un aire acondicionado que además ya habíamos recibido en uso, ¿no? Entonces ya se cambian ahora los aires, es un gran logro de estos que no se ven porque son como... Sí. Que luego además ni se platican, ¿no? Exacto, pero dices, cambiamos el aire acondicionado, es una maravilla, qué bueno, esto va a ir mucho mejor, como cuando se compró el laboratorio digital, que fue la locura de emocionante. Fue noticia nacional. Pues, sobre todo para nuestros archivos y para la gente que le interesa. A mí me emocionó mucho. ¿No? Entonces, bueno, que nos ha permitido hacer muchísimas cosas. Entonces, sí, ahí hay un camino que es cuesta arriba y que hay que ir buscando siempre comprensión e interés. Yo te puedo decir que hay prioridades en este país ¿qué te puedo decir? Nada más el tema de si hay posibilidades alimentarias correctas, si el acceso a la salud pública es como tiene que ser, si la oferta que le hace el Estado a la gente con la salud pública y todo esto es la suficiente. O sea, podríamos tener una gran cantidad de cuestionamientos que dirían, oye, espérate, pero y entonces primero metamos un reactor nuclear en un hospital que permita hacer unas cosas, a estar gastando dinero en películas. No, sí hay que hacerlo. Y además, si fuéramos un país que no tuviera la tragedia de la corrupción, tendríamos para todo. Pero un país necesita de su cultura. Es fundamental, de eso se alimenta. Y entonces se vuelve importantísima una expresión cultural como el cine, que además es una expresión que llega a grandes masas. Hoy, pues el americano, sí, el norteamericano, que ocupa el 80% de las pantallas, pero hay que pelear porque el mexicano esté presente en las pantallas, es otro tema, hay que pelear la legislación también, el artículo 19 de la ley, pero es muy importante que un país preserve sus expresiones de identidad, y sin lugar a dudas el cine es una de ellas. Claro, que las preserve y que las incentive, ¿no? Así porque es. Ahora hablabas de la importancia de la cultura en un proyecto de país. Yo comparto esa visión, ¿no? Si
tenemos que alimentar a la gente, tenemos que darle trabajo, tenemos que darles seguridad social, tenemos que darles viviendas dignas, una educación real, verdadera y humana, pero ese país necesita varios ejes, y entre esos ejes está el de la cultura, y dentro de la cultura está el del cine. Y hay todavía muchas voces que dicen: no podemos seguirle dando a la gente dinero para que hagan sus películas, que es como otra visión de la misma industria, ¿no? Claro. Yo creo que es indispensable que el gobierno, puede que no sea la única vía para financiar películas, pero de que debe dar dinero para generar películas y para generar todavía más discusión, más registro, más historia, claro, lo tiene que hacer. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? No, mira, no hay ninguna cinematografía salvo la norteamericana que sea autosuficiente en el mundo. Estamos hablando de la francesa, de la inglesa. No sé efectivamente en este terreno cómo se manejan los hindús, que han logrado revitalizar o tener un mercado interno de consumo de su cinematografía extraordinario. Pero es un caso muy peculiar, ¿no? Y que cuidó mucho que su gente siguiera viendo su cine. Exacto. Y eso fue importantísimo. Pero de estas cinematografías así muy notables, industriales, de Europa, la verdad, no, en todos lados tú ves que hay una aliciente de apoyos estatales para que suceda el cine. Como tú dices, hay que buscar otros, y aquí está pasando. Sí. O sea, hay ahora muchos interesados en poner dinero, muchas empresas. Hay un artículo que les permite ahí hacer un asunto con los impuestos, que de todos modos no quiere decir que no sea dinero público, porque al no pagarlo al fisco, claro, en fin, pero se buscan mecanismos, pero sin lugar a dudas. Por ejemplo, y de manera muy particular, hay un fondo que es el Foprocine. Ese fondo es un aliciente para los nuevos creadores, para el cine de autor mexicano. Ese fondo, que en algún momento se dijo que probablemente desaparecería, yo creo que es precisamente uno de los fondos que tiene que permanecer, porque si no, no habría ninguna posibilidad, ninguna, de que aquí encontraran nuestros creadores oportunidad de hacer nada. Y películas del Foprocine han obtenido un montonal de premios internacionales, ¿no? Claro, agarra la gente y dice, bueno, sí, no importa, ganan en todos lados, pero aquí nadie las va a ver. Hemos cerrado las puertas de las pantallas al cine mexicano. Hay muchas maneras de interpretar si el tiempo de pantalla lo están pagando bien los exhibidores o no. Yo solo te digo que casi te podría invitar a que investigues ahora, por ejemplo, va a salir el anuario que hace el IMCINE cada año y todo esto, películas que estaban logrando el tope de pantalla, películas mexicanas que estaban logrando el tope de pantalla en exhibición, fueron quitadas para meter los estrenos norteamericanos, claro, que venían de la temporada. Cada semana llegan estrenos, cada semana, y esto va empujando a las películas mexicanas. Me sorprende a mí cuando veo cifras que me parecen fantásticas, de que más de 45 millones de mexicanos consumieron cine mexicano. No lo hicieron en las pantallas cinematográficas, ¿no? 15 millones, lo que sea. Pero quiere decir que les interesa, claro, vía televisión, vía piratería, vía lo que sea. Pero no lo están encontrando en el cine. No lo están encontrando en el cine. Y además también, es cierto, lo que yo decía, hay temas que probablemente el público ya no quiera ver, porque le ponen el dedo en la herida. Y a veces la gente dice, quiero ir al cine porque quiero distraerme, quiero pensar en otra cosa. Pero esas películas tienen que existir, a fuerza se tienen que hacer, ¿no? Claro, hay requisitos de calidad, por supuesto, y estos están cubiertos cuando tú obtienes dinero de un fondo estatal, tienes que pasar una serie de requisitos, no es que se lo dieron al compadre, no, tienes que hacer una carpeta de mostrar, tener un estudio de mercado, o sea, tienes que mostrar cómo el dinero que pides se va a ver en pantalla. Es enteramente profesional. O sea, trabajan los cineastas que piensa aquí, sobre todo los modernos, digo, que la gente piensa que se las pasan rascándose la barriga, o nada más divirtiéndose o haciendo como que están jugando. Trabajan muchísimo, muchísimo, y la pasan muy mal, ¿no? Es
tremendo pensar que tienes una película, que la produjiste, que el Estado puso recursos y que todo eso, y que no encuentras un lugar para mostrarla. Ujú. Eso es. Y además que a lo mejor efectivamente ya ganaste 3 premios internacionales, pero no encuentras un lugar para mostrarla. 3 premios ¿no? internacionales que devuelven mucho del valor, quizá no en la vía monetaria, porque creo que habría que ver también, como dices, el cine tiene estas dos vertientes, la artística y la industrial. Importa mucho que la gente pague por ver la película y que esa película genere un flujo de dinero interesante. Pero cuando una película funciona en un festival, gana un festival, lo que le devuelve al país es imagen, es venta de cultura, es tal cual. O sea, en términos publicitarios se llama imagen. No hay manera de pagar. Y voy a poner un ejemplo que es el primero que me viene a la cabeza. Por ejemplo, no hay manera de pagar el retrato social, turístico incluso, que una película como Camino a Marte le provocó a México en su cortísima exhibición en el país. Ella fue de las que fueron retiradas Sí. estando cumpliendo Sí. el tope. Dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? Estaba funcionando, la gente la estaba comentando. Claro. Funcionó en festivales internacionales, Claro. funcionó aquí en México, y de repente dicen, no, es que ahí vienen Los Vengadores, hay que darle la sala 1 a Los Vengadores. Exacto, y cuando tú la sacas sabes que enfrías, o sea, Claro. ya bueno, la gente quizá la consiga de otra manera, pero no hay derecho a hacerle eso a nuestra cinematografía en nuestro país, ¿no? Es increíble. Y además, fíjate, a lo mejor ganan algunas películas en festivales internacionales que tocan temas escabrosos, y ay, mira qué imagen de México. No. Porque la gente puede decir, hijo, qué mal le están pasando. Y la mera verdad es que no se puede negar, ¿no? Sí. Pero también se dice, ¿cuánto talento hay en México? ¿No? Ujú. Y sí lo hay. Nada más tiene que tener chance. Yo por eso te digo que el Foprocine es el fondo que más hay que proteger. Porque es el que verdaderamente le puede dar la posibilidad a un chavo que no tiene contactos, pero que tiene talento, ¿no? Y que trae una obra en la mano. Claro. ¿No? Por lo que oigo, Guadalupe, y desmiénteme, es que aunque ya no vas a estar al frente de la dirección ni de la Filmoteca, tu pelea por el rescate, la conservación, por el amor a la historia, por el cine mexicano, por generar además más pensadores alrededor. Estoy pensando en tu labor como maestra en la Honorable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde yo también soy egresado. Esa lucha no va a parar. Te veo muy llena de ganas de que este camino se siga abriendo con tu nombre ahí en medio de los de muchos otros. Bueno, no sé si con mi nombre. Tú tienes la culpa porque tú me preguntaste qué me emocionaba. No, o sea, no sé si con mi nombre. Además me llena, me da mucho júbilo ver, o sea, de veras, cuánta gente está involucrándose, cuánta gente es incluso, o sea, tiene un valor, me refiero valor de ser valiente, ¿no? Por pelear por sus cosas, que uno dice, bueno, pues la verdad, es sorprendente, qué gratificante, ¿no? A golpe de calcetín, a golpe de emoción, a golpe de lo que sea, ahí se va construyendo este país, a golpe de muchos cuadros intermedios que trabajan en la administración y que sí oyen y que sí apoyan y que sí, porque la verdad esa parte que es como oscura, no oscura de no transparente, pero me refiero que es como gris, vamos a decirle, de hay que administrar, es que hay que administrar, porque Claro. si no te organizas, Claro. ¿no? Eso hay que hacerlo, y hay que administrar transparentemente, pero yo personalmente estoy en la academia, continúo en la academia, es un lugar muy importante porque están reunidas precisamente muchas de estas gentes jóvenes que te digo que son luchoncísimas, pero también hay experiencia, gente mayor. Sí. No. Pero, y bueno, eso para mí es una gran oportunidad. Pero, ¿qué te puedo decir? Pues mira, yo lo que creo es que uno no debe dejar pasar las cosas que le están sucediendo en el momento, ¿no? O sea, uno tiene que estar pendiente de que lo que está hoy es importante. Hay que agarrarlo
Y eso pues no solo me pasa en el terreno del cine, a mí la historia en particular, pues como podrás haberte dado cuenta, es un tema que me encanta. Efectivamente di clases muchísimos años, muchísimos, te puedo decir que fueron 36, en la Facultad de Ciencias Políticas, y quizá fue de las cosas más gratificantes, vivificantes, estar con los estudiantes, oírlos, tener esta interlocución. O sea, yo creo que pues sí, que seguiré con un tema que me interesa, pero que si se me atraviesa otra cosa, la voy a agarrar. ¿Como un año sabático? Bueno, eso a mí me hace mucha gracia, porque ahora que salía de la Filmoteca todo el mundo me preguntaba, ¿y ahora qué vas a hacer? Y me empezaba a dar una culpa horrible, porque yo no tenía como muy claro, ¿no? Entonces, pues esto de decir, pues no sé, era como, ¿cómo crees que nos va a contestar que no sé? No, o sea, era como, denme chance, ¿no? Te puedo decir que cumplí 48 años de trabajo en la universidad, ¿no? Para los que nos oigan, no crean que estoy tan anciana, no. pero es que empecé muy, muy joven en la universidad. En la UNAM se empieza a trabajar muy joven. Empecé de 20 años a trabajar, ya saquen cuentas. Soy generación 68, como estudiante entré. Este año para mí era un año, es muy significativo, claro, porque era un año de conmemoración y de análisis y de reflexión sobre pues una situación que a este país en buena parte lo sacudió y le propuso otras cosas. Hay una cicatriz ahí, ¿no? Hay una cicatriz, pero también es muy importante ver cómo esa cicatriz ha permitido que lleguemos hasta hoy, que es lo que nos da sentido, el análisis, y en este sentido van a suceder cosas importantes en la Filmoteca que venimos trabajando, pues ahora sí que no es por querer aparecer ahí en el cuadro ahora que no estoy, pero que venimos trabajando desde hace 2 años, que es la restauración del documental El Grito, que es la película que hacen los estudiantes del centro universitario. Durante el movimiento estudiantil. Exacto, del CUEC. El CUEC recién fundado, además. Recién fundado, habíamos hecho un trabajo muy importante porque el sonido, como constó durante todos estos años, tenía problemas serios. Hicimos búsqueda de otros materiales, cuando me refiero no a cosas nuevas para incorporar en la película, sino a soportes, a películas que estuvieran un poco mejor conservadas. En fin, hicimos un trabajo enorme ahí para que esta película pueda ser mostrada ahora en estas fechas, en octubre concretamente, porque es una película que toca Tlatelolco, claro. Pero también fue muy emocionante involucrarse con la película de José Manuel Cravioto, Olimpia, que es una nueva mirada, es un joven Cravioto de 30 y poquitos, que egresado del CUEC, y que quiere, y con un toque un poco más industrial, o sea, que hace Mexican Gangster, y que dices, qué interesante ver cómo un joven mira ahora, recupera aquellos sucesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el planteamiento, está por terminarse Olimpia, que culmina con la entrada del ejército a la universidad el 18 de septiembre. No termina en Tlatelolco, sino en ese momento. Esa parte era muy, muy importante. ¿Cuáles eran, cómo puede ser una nueva mirada de un suceso antiguo, ¿no? Hoy, 50 años después, ¿qué le ofrece un joven director en pantalla con su propia creación, es su guión, a los jóvenes de hoy sobre este tema? Entonces, este año es un año importante, el archivo va a tener mucho que ver, la Filmoteca, y pues bueno, ¿qué te digo? Festejaré muchísimo, me dará mucho gusto, sé que va a caminar muy bien la Filmoteca. Creo que el nuevo director es alguien que aprecia lo que tiene ahí, que lo va a echar para adelante con muchas ganas. Entonces, pues en realidad no sé qué hacer todavía, estoy viendo que hay muchas cosas emocionantes, estoy contenta con lo que he hecho. Por supuesto, pues, seguro me equivoqué N veces, tuve... También he sido una gente que he tenido muchas oportunidades, ¿no? Ya, si quieres, un poquito hablando de mí,
A mí, desde la facultad, me introduje en el mundo de los centros de documentación. O sea, ahí está otra vez historia, memoria. Me invitan a dirigir la Cineteca Nacional, que era Dirección General de Cinematografía entonces. Pues es extraordinario, la Cineteca es preciosa, es una cosa maravillosa. Después tengo un tránsito por la televisión universitaria, por TV UNAM. Te lo digo en secreto, lo que me gusta de la televisión a mí es el cine que pasa por ella. Pero bueno, entonces, pero ahí tuve también una gran oportunidad de entender otra lógica, otros lenguajes, otra forma de producción. Y luego, bueno, pues este regalo inmenso que fue estar 10 años en la Filmoteca. Así que pues eso habla de que sí, he sido muy afortunada. No, yo creo, Guadalupe, que habemos mucha gente agradecida de tu paso. Pues sí, desde que dabas clases. A mí no me tocó tomar clases contigo. Era yo bien barco. No. No es cierto. No, pero la gente hablaba de tus clases, entonces, no, a mí no me tocó. Luego, por supuesto, el paso por la Cineteca, lo que hiciste en TV UNAM, lo que, por supuesto, arrancaste y concretaste en la Filmoteca, que como vemos, todavía hay una estela ahí que le va a tocar a Hugo cerrar las últimas puertas. Creo que hay mucha gente agradecida con eso, mucha gente que además... y por eso me interesaba hacer este programa, gente que quizá no te conoce y no sabe la labor de la Filmoteca, pero que va a las salas de la UNAM y va a las salas de la Cineteca y ve el trabajo conjunto de las dos instituciones y que puede disfrutar películas en forma. Creo que ese agradecimiento también tarde o temprano te va a llegar. Yo lo tengo y te lo externo en este momento. Es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, es un trabajo pesado. Y hay que tener mucho valor, como decías, valor de valentía para terminar las cosas y haberlas dejado como las dejas en la Filmoteca. Entonces, yo te externo mi agradecimiento personal y te hago llegar el de mucha gente que ahora puede seguir trabajando gracias en mucho a tu paso por la Filmoteca y, por supuesto, por la Cineteca Nacional. Muchas gracias, Eric. Y déjame decirte algo que, nada más para cerrar, que señalaste y que creo que es una ruta súper importante. El trabajo que hemos hecho en conjunto con la Cineteca Nacional, o sea, Filmoteca y Cineteca Nacional, evidentemente ha dado muy buenos frutos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer siempre, sumar conocimiento, sumar recursos, sumar ganas, ¿no? Discutir ideas, perspectivas. A lo mejor podíamos ver distinto algunas cosas, pero siempre llegamos a acuerdos. Y yo creo que esa es de las cosas que a mí también me dan una gran satisfacción, la posibilidad de haber sumado desde la Filmoteca con la Cineteca Nacional muchos trabajos. Pues ahí está, por ahí nos encontraremos. Así es. Por ahí nos encontraremos. Mil gracias, Guadalupe, de verdad, mil gracias por venirnos a dar esta entrevista. Y sí, ahí nos vemos. Gracias, Eric. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me